¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a este su canal Estudiando el Verbo. Nuevamente les habla su hermano y amigo en Cristo Antonio García Hernández para invitarles a que nos acompañen al estudio de este tema, un tema muy interesante, un tema que sin duda muchas veces no se predica en los púlpitos, en las iglesias. Pero hay un mensaje que dar, sí, a todos los creyentes en Cristo. Ese mensaje es de vida y para vida eterna, ¿verdad? Así que de antemano quiero decirles que no soy un especialista en el tema, ni mucho menos. Sin embargo, vamos con la ayuda de Dios a tratar de analizarlo, de darle dirección, de entenderlo y proyectarlo de tal manera de que aquellos que creen en esto que vamos a hablar, ¿sí?, puedan también reflexionar, ¿sí?, de que es hora de que abran los ojos, permitan que la luz de Cristo, el amor, su justicia, penetre en sus corazones y en sus almas. Pero antes de que podamos entrar al tema, como siempre, y es costumbre, quiero invitarles ahí donde están para que podamos tener una palabra de oración. ¿Me acompañan? Oremos. Bendito sea nuestro Padre que estás en los cielos. Te alabamos y glorificamos, Padre eterno, porque solamente tú lo mereces. Y te agradecemos, oh Señor, por tu infinita bondad, porque ciertas son tus obras, rectos son tus caminos y justos son tus juicios. Porque eres grande en misericordia y tardo para la ira, pero que también no tendrás por inocente, Señor, al impío. Porque eres un Dios justo, un Dios a toda prueba, y porque eres fiel, Padre eterno. Por eso te alabamos y te glorificamos, Padre eterno. Y en esta hora suplicamos humildemente que tu Espíritu Santo nos ayude, nos dé dirección en este tema. Reconocemos, Padre eterno, que no tenemos el estudio, la capacidad, no somos dignos de poder hablar de algunas cosas muy profundas y que son un misterio, inclusive para nosotros. Gracias por escucharnos, gracias por entendernos, perdona nuestros pecados, porque en Cristo Jesús te lo suplicamos todo, humildemente. Amén, amén. El tema para el día de hoy es la asunción de la Virgen María al cielo en cuerpo y alma. ¿Dogma católico o paganismo? Quiero serles honesto, el título de este tema solo lo estoy utilizando como pretexto para poder estudiar y confirmar que todos los dogmas católicos romanos acerca de la Virgen no son bíblicos, no se pueden comprobar estos dogmas, ¿verdad? Así que vamos a entrar entonces a este estudio con ayuda de Dios y podamos no solamente lograr que nuestros hermanos dentro de la iglesia
se interesen más por todos este tipo de estudios, ¿sí? Porque tienen que ver, sin duda, con la naturaleza humana de nuestro Señor Jesucristo. Ya hemos venido presentando algunos temas acerca de esto, y este tema nos da una oportunidad de aclarar un poco más acerca de lo que es la naturaleza humana, divina de nuestro amado Cristo Jesús, ¿verdad? Así que les invito para que nos acompañen en este su canal, Estudiando el Verbo, ¿sí? Vamos a iniciar con el tema. Para ello, como siempre, pues vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 25. Daniel, capítulo 7, versículo 25. ¿Qué dice la palabra de Dios? El libro de libros, la Biblia. Miren lo que dice la palabra de Dios y cómo está escrito. Blasfemará contra el Altísimo y quebrantará a sus santos, y hasta intentará cambiar los tiempos y la ley, pues les serán entregados durante un tiempo y tiempos y medio tiempo. Sin duda aquí en esta cita hay mucho simbolismo profético que ya se ha cumplido para nuestros días, ¿verdad? Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará cambiar los tiempos y la ley. Todo esto que el profeta Daniel cita en su libro, en el capítulo 7, versículo 25, prácticamente está cumplido, ¿verdad? Vamos rápidamente a la introducción de este tema, ¿sí? Desde que tuve uso de razón y hasta 1992, creí en los dogmas marianos o guadalupanos, que es la misma cosa. Desde ese año, estando ya en Tlaxcala, porque nosotros nacimos en México, en la Ciudad de México, fui llamado por la gracia de Dios de parte de nuestro Salvador y Redentor y bien amado Señor Jesucristo, a través de su Espíritu Santo, a conocerle a través de su palabra, y aún siendo muchas veces escéptico de lo que tenía que ver con la religión, acepté el llamado. Después de aprender las doctrinas fundamentales de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, fui bautizado por inmersión en el año 2002. Ese hecho cambió radicalmente mi vida, pues si bien en mi adolescencia me sentía muy atraído fuertemente por Jesucristo, después de haber aceptado su palabra, la condición de mi naturaleza espiritual inició un proceso de cambio. Hay hoy en el mundo una obra vicaria del Espíritu Santo que está llevando a cabo en mí y en todos los que acepten las buenas nuevas de salvación. Y es un trabajo de regeneración. Pero reconozco que aun cuando he decidido hacer la voluntad de Dios mediante Cristo, mi naturaleza carnal tiene tendencias al pecado. Así como dice el apóstol Pablo, ahí en Romanos 7:17, versículos 23 y 25. Y esto me confirma que aunque he aceptado la justicia, el amor y la gracia y misericordia de Dios mediante nuestro Señor Jesucristo, hay una lucha entre mis dos naturalezas, la espiritual y carnal. ¿Qué significa esto? Significa, estimados amigos y hermanos, que ningún ser humano que desciende del primer Adán puede tener una naturaleza sin pecado, aún el más justo, ¿verdad?
Por eso dice el apóstol Pablo, quiero invitarles para que tomen sus Biblias, ahí en Romanos capítulo 5, versículo 12, ¿verdad? Donde el apóstol Pablo nos revela a través del Espíritu Santo cómo es que el pecado entró al mundo, ¿verdad? Por un hombre, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Qué significa esto? Significa, Romanos capítulo 3, versículo 23 y 10, que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, no hay justo ni aún uno solo. Repito, Romanos 3, 23 y versículo 10, por cuanto todos pecaron, ¿verdad? Porque por el pecado entró, más bien como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, ¿verdad? Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni uno solo. Estas palabras son contundentes por parte del apóstol Pablo acerca de nuestra naturaleza humana, ¿verdad? En otras palabras, las afirmaciones citadas del apóstol Pablo nos indican, ¿verdad? Y hablan, ¿verdad? Hablan también, ¿verdad? Que si nosotros queremos tener hoy en día no solamente la naturaleza carnal, no solamente si queremos ser regenerados, debemos tener también la naturaleza espiritual, ¿verdad? Quiero invitarles para que vayamos a la Biblia, al libro de libros, en la segunda epístola del apóstol Pedro. Segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 4, que dice: por medio de ella nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, puesto que han huido de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Usted y yo podemos participar de la naturaleza divina, es decir, podemos nacer de nuevo, ¿verdad? Podemos nacer de nuevo, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo, ahí en el Evangelio de Juan capítulo 3, versículos 3 y 5, nos dice cómo, ¿verdad? Nos dice cómo. Vamos allá rápidamente para que podamos saber nosotros acerca de cómo podemos adquirir esa naturaleza divina, ¿verdad? Ya tenemos la naturaleza carnal y Dios tiene la intención de regenerarnos, pero ¿cómo podemos adquirir esa naturaleza divina? Y ahora, no solamente tener la naturaleza carnal, sino también tener la parte espiritual que nos va a ayudar a tener comunión con Cristo. Versículo 3, miren lo que dice Jesús. Jesús le respondió a quién, a Nicodemo: de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué necesitamos? Nacer de nuevo. Versículo 5, Jesús le respondió: de cierto te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Hay dos condiciones para poder adquirir la naturaleza espiritual de la que habla
el apóstol Pedro en 2 de Pedro 1:4. Nacer de nuevo y nacer del espíritu y del agua, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Aceptar la obra del Espíritu Santo para regenerarnos y bautizarnos. A eso Jesús le llama nacer de nuevo. Y esto es como parte del plan de Dios para nuestro rescate y salvación mediante Cristo Jesús. Este acto divino no implica que mi naturaleza caída haya desaparecido y que en consecuencia todos mis actos y pensamientos sean de orden santo, pues mientras nuestra carne corruptible no sea transformada, como dice el apóstol Pablo, en un abrir y cerrar de ojos en incorruptible, ahí en 1 Corintios 15, del 50 al 53, hasta entonces la obra de Dios en nosotros, su pueblo, no habrá de completarse, ¿verdad? ¿Por qué es importante conocer esto? ¿Qué tiene que ver con los dogmas católicos? Sin duda, esta introducción tiene que ver para que nosotros podamos entender que los dogmas de los cuales habla la Iglesia Católica Romana no tienen ningún sustento bíblico, ¿verdad? Que todos los que somos descendientes de Adán y Eva somos de un mismo linaje. No hay ninguna creación especial que haya hecho Dios, ¿verdad? Desde el libro de Génesis podemos ver sin duda entonces el gran conflicto cósmico que se generó cuando Eva fue engañada por Satanás, quien detrás de la serpiente estaba, ¿verdad? El conflicto de los siglos inicia no desde que Satanás recibe el juicio de Dios cuando dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3:15. Sino cuando Satanás decide ser su propio Dios y tener su propio reino. De modo que dentro de sus planes está el destruir la obra maestra de Dios en el hombre, creando en Génesis un conflicto en la mente de Eva, ahí en el jardín del Edén, una confusión entre la verdad y la mentira, entre el bien y el mal. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: no moriréis, sino sabe Dios que cuando el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Sí, dice Génesis capítulo 3, versículos 4 y 5. Luego, entonces, el origen de los dogmas marianos de la Iglesia Católica Romana no provienen sencillamente de tradiciones o historias o revelaciones personales a distintos papas que después de haberlas recibido, las decretaron como parte esencial de sus doctrinas, sino del conflicto de los siglos que se generó a partir de la caída de Satanás y posteriormente del hombre, teniendo como base dos grandes mentiras satánicas. Número 1, no morirás. Segunda, serás como Dios. Estas dos blasfemias se les añade también la consideración que Dios pronunció, que pondría enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, ¿verdad? La serpiente es el dragón, es Satanás, es el adversario. Como resultado de este gran conflicto cósmico, Satanás ha generado diferentes formas de apostasía, idolatría, hasta llegar a crear una iglesia que simula ser cristiana y que está representada, de acuerdo a la Biblia, por una bestia en profecía, de acuerdo a Daniel 7:17, es un reino, un poder, ¿verdad? En este caso, como estamos hablando de un poder,
está representado por un poder político religioso, quien aceptó ser investida de poder y autoridad terrenal por el gran engañador, por el padre de la mentira. Apocalipsis 13, 1 y 5. ¿En qué consistió este acto? En la transformación de Roma imperial a Roma papal. Quien Juan el Revelador nos dice que en estos últimos tiempos, simbólicamente, se le llama a ese poder político religioso Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Apocalipsis 17:5. Teniendo pues completo el escenario, las dos grandes blasfemias de Satanás, Génesis 3, 4 y 5 y 15, y el conflicto de los siglos, ¿verdad?, que bíblicamente lo podemos ver, ¿verdad?, no porque ahí lo diga, sino porque analizando la conducta de este ángel caído en Isaías 14, del 12 al 13, y Ezequiel 28, del 13 al 18, podemos ver cómo ese gran conflicto es hoy en día una realidad. Quiero invitarles para que vayamos rápidamente a checar esto, porque es muy importante. Son pasajes que el enemigo de las almas no quiere que tú conozcas. Isaías 14, versículo 12 al 13. Miren lo que dice la palabra de Dios, el libro de libros, la Biblia. ¿Cómo caíste del cielo, lucero de la mañana? Así se le llamaba a Satanás, ¿ah? Lucifer. ¿Cómo caíste por tierra, tú que derrotabas a las naciones? Versículo 13. Tú que en tu corazón decías, escuchen con atención, subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios, y allí pondré mi trono en el monte del concilio, me sentaré en lo más remoto del norte, ¿verdad? Subiré hasta las altas nubes y seré semejante al Altísimo. Versículo 14, ¿verdad? ¿Qué significa todo esto? Que ese ángel protector, al cual se le había dado un puesto muy importante en el santuario, en el trono de Dios, ¿verdad?, aspiró a ser Dios, y en ese momento surge el gran conflicto de los siglos. Vayamos ahora al libro del profeta Ezequiel, donde también nos habla acerca de esto. Ahí en el capítulo 28, versículos del 13 al 18. ¿Qué dice la palabra de Dios? A partir del versículo 12 podemos leer, o del 11, la palabra del Señor vino a mí y me dijo: hijo de hombre, dedícale un lamento al rey de Tiro y dile de mi parte, tú, tan lleno de sabiduría y de hermosura tan perfecta, eras un sello de perfección. Así fue hecho Satanás, un sello de perfección, un ángel hermoso, lleno de sabiduría. Versículo 13, estuviste en el Edén. Aquí, si la Biblia estuviera hablando del rey de Tiro, no dijera estuviste en el Edén. Está hablando de otro personaje que está atrás de este rey, ¿verdad? Estuviste en el Edén, en el huerto de Dios, tus vestiduras adornadas con toda clase de piedras preciosas,
cornalina, topacio, jaspe, crisolito, berilo, ónice, zafiro, carbucio, esmeralda y oro. Todo estaba cuidadosamente preparado para ti en el día de tu creación. A ti, querubín grande y protector. Aquí ya se nos aclara un poco más el panorama y nos damos cuenta de que no se está hablando del rey de Tiro, sino se está hablando del gran engañador. ¿Verdad? Dice, a ti, querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios y ahí estuviste. Te paseabas en medio de las piedras encendidas desde el día que fuiste creado hasta el día que se halló maldad en ti. Eras perfecto en todos tus caminos. ¿Verdad? Vemos que tanto el profeta Isaías como el profeta Ezequiel nos revelan cómo fue que se inició este gran conflicto de los siglos, ¿verdad? Cómo es que el gran engañador no solamente quiso derribar la obra maestra de nuestro Creador, sino también quiso poner por encima del trono de Dios su trono. También tenemos, ¿verdad?, en este escenario, aparte de las blasfemias de Satanás, lo que dice el apóstol Pablo acerca del pecado y sus consecuencias. Romanos 5:12, 3:23 y versículo 10. Y tenemos ya el cuadro completo para analizar la razón y el origen principal de los dogmas marianos que la Iglesia Católica Romana profesa en el mundo. ¿Cuáles son y en qué consisten? Primero, vamos a definir, de acuerdo a lo que dice la propia página de la Iglesia Católica, católica.net, ¿sí?, lo que ellos definen como dogma. Dogma es una verdad que se apoya en la autoridad de Dios, por eso tenemos obligación de creerla. Noten que aquí los dogmas, ¿sí?, que establece la Iglesia son de orden obligatorio para los creyentes, ¿verdad? Pues dicen que se apoyan en la autoridad de Dios. Y luego dicen, la Iglesia asistida por el Espíritu Santo, ¿verdad?, no niegan que el Espíritu Santo tiene poder para poder dirigir la Iglesia. Y nos dicen que el Espíritu Santo penetra cada vez más profundamente en el contenido de la revelación divina, es decir, de la palabra de Dios, descubriendo nuevos aspectos en ella implícitos. Es decir, que de la palabra de Dios ellos dicen que los dogmas, su origen provienen de la palabra de Dios, ¿verdad? Esto sin duda es falso, ¿sí? Dice, descubriendo nuevos aspectos en ella implícitos. Es decir, que aunque no estén ahí claramente revelados, están implícitos, ¿verdad? Como lo son el dogma de la Inmaculada Concepción y de la Asunción. Esto es totalmente falso, ¿verdad? Siguen diciendo, la revelación fue un hecho histórico. ¿Cómo? Fue un hecho histórico y no puede crecer el número de verdades reveladas contenidas en el depósito de la revelación, que es la Sagrada Escritura y la tradición, porque este depósito quedó cerrado con la muerte del último apóstol. Esto es cierto, ¿verdad? Esto es cierto. Pero más abajo dicen, ninguna verdad puede añadirse a la fe católica que no esté contenida explícita o implícitamente en la palabra de Dios. O sea, noten el engaño, ¿verdad?, que ellos están diciendo, ¿sí? No niegan que la palabra de Dios
Es decir, la palabra de Dios revelada, las Sagradas Escrituras, está la verdad. Pero dicen que todos estos dogmas están contenidos ahí de manera explícita o implícitamente. Dice, lo único que cabe es una mayor explicación de los dogmas. Y en este caso quiere decir que solamente ellos pueden sacar de las Sagradas Escrituras todos estos dogmas que están de manera implícitos, ¿verdad? Dice, pero conservando el mismo sentido que es definitivo e indeformable una vez definido por la Iglesia, ¿verdad? Esto está en el libro Antonio Rollo Marín, La fe de la Iglesia, primera, cuarta, de Madrid, de 1996. Ahora, el dogma que celebra la Asunción de María al cielo está estrechamente ligada a otro dogma católico, que es la Inmaculada Concepción de María. Dice ahí el Catecismo de la Iglesia Católica, párrafo 491 y 493. Dice que en 1854 el Papa Pío IX declaró que María fue concebida libre del pecado original y permaneció pura de todo pecado personal a lo largo de toda su vida. Sin duda esto no hay forma de probar esto en las Sagradas Escrituras, mismas que fueron canonizadas y aprobadas en el Concilio de Hipona. Fue un concilio de la Iglesia Católica reunido en el año 393, en el que se decidió el canon o lista oficial de los libros que integran la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Según la lista, había sido propuesta por el Sínodo de la Odisea en el año 363 y por el Papa Damaso I en el año 382. ¿Qué dice la Biblia acerca del nacimiento y cómo fue su encarnación del Hijo de Dios? Si vamos, por ejemplo, nosotros al Evangelio de Lucas, al capítulo 1, versículo 31, se nos revela cómo se le aparece un ángel a María y le dice que va a concebir en su vientre y dará a luz un hijo y le llamará su nombre Jesús. Y en el versículo 35, respondiendo el ángel le dijo, ¿verdad? Porque María le dice, ¿cómo? Pues si yo no conozco a hombre, ¿verdad? No conozco a hombre, es decir, no soy virgen. Respondiendo el ángel ahí en el versículo 35, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el ser santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Es importante tener en cuenta estas citas de la Biblia, porque al ir analizando sobre todo el dogma de la Inmaculada Concepción de María y el dogma donde a María se le dice la Madre de Dios, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta estas citas. ¿Puede el Espíritu Santo encarnar un ser santo en carne de pecado y añadir a ese ser una naturaleza humana, ¿verdad? Es decir, una naturaleza caída? ¿Puede o no puede? ¿Verdad? Primero vamos a considerar para esto a definir lo que es encarnación. De acuerdo a lo que dice una escritora cristiana,
ahí en su libro Deseo a todas las gentes, página 478, ¿verdad? Miren lo que dice: mirando en su humillación, mientras andaba entre los hombres, no habían comprendido el misterio de su encarnación. ¿Quiénes? Pues los que le rodeaban, ¿no? Dice, el carácter dual de su naturaleza. Sus ojos estaban velados de manera que no reconocían la divinidad en la humanidad. ¿Qué significa eso? Significa que por la misma naturaleza humana, muchas veces nosotros no podemos ver o discernir las cosas espirituales. Dice el apóstol Pablo que hay que discernirlas de manera espiritual. Pero si nosotros no contendemos, más bien, no mora en nosotros el Espíritu de Dios, vamos a estar con los ojos velados, ¿verdad? Así el mundo se encontraba cuando Jesús andaba entre los hombres, ¿verdad? La encarnación es la divinidad, es decir, la divinidad asumiendo humanidad, lo que conduce y termina en dualidad de naturaleza o naturaleza dual. La encarnación es el acto divino a través del cual la naturaleza divina se une a la naturaleza humana, creando una nueva vida, un nuevo ser humano al que se pondría Jesús. Mateo 1:21, por su carácter salvífico. Jesús significa Yahweh, que quiere decir salvación. La encarnación es un acto divino del Espíritu Santo, donde la divinidad de Cristo se le añade humanidad, y a esa unión de naturaleza divina con naturaleza humana da como resultado al Dios hombre llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Una vez que hemos definido lo que es encarnación y lo que es un dogma, ¿verdad?, y su origen, ¿verdad?, vamos a proceder a considerar algunos argumentos de estos dogmas, ¿verdad? Hemos leído ya argumentos de los teólogos católicos romanos acerca de los dogmas marianos, y podemos observar que ambos tienen una relación estrecha, pues basta aceptar que María es Madre de Dios para aceptar la Inmaculada Concepción de María. Al aceptar la Inmaculada Concepción de María, consecuentemente se tendría que aceptar la virginidad perpetua de María, y por último aceptar también la asunción de María al cielo. Sin embargo, no existe ningún registro bíblico en donde podamos apoyarnos para aceptar estos dogmas marianos, pues el origen de estos dogmas se presenta desde el libro de Génesis, en el capítulo 3, y en el gran conflicto de los siglos entre Satanás y Dios. Este conflicto que se presenta desde antes que Satanás fuera expulsado del cielo, del reino de Dios. Job 1 del 6 al 7, capítulo 2 del 1 al 7, y 1 Juan 3, 4, ¿verdad? Juan 12 del 31 al 32, Apocalipsis 12 del 7 al 9, Ezequiel 28 del 13 al 19, Isaías 14 del 13 al 15, ¿verdad? Ya lo hemos leído. En las dos grandes blasfemias de Satanás también verdaderamente su origen tiene verdaderamente su origen los dogmas marianos, que no son más que blasfemias en contra de Dios, así como otras tantas que ha pronunciado el cuerno pequeño de Daniel 7:20 al 25, Apocalipsis 13:1, 5, 6 y 7 y 8, Apocalipsis 17:2, 4, 5, 8, Apocalipsis 18:3, 4, ¿verdad? Ok, vamos al primer dogma
de la Iglesia Católica acerca de María, la Madre de Dios. Analicemos pues algunos dogmas marianos y la relación teológica que tienen en la Biblia. ¿Puede ser Madre de Dios un ser creado por el hecho de haber concebido por el Espíritu Santo a Jesucristo? Para responder a ello, sin duda tenemos que demostrar que María y su linaje provienen de un linaje no caído o del mismo linaje que todos nosotros tenemos, una naturaleza pecaminosa caída, ¿verdad? Demostrar que María proviene de un linaje especial que se conservó puro por más de 4000 años es imposible, pues afirmarla sería encontrarnos en una posición peligrosa, pues estaríamos en graves problemas, pues tendría que haber creado Dios una generación que permaneciera pura durante 4000 años. Este dogma podría confirmar la afirmación de Satanás que los seres humanos, ¿verdad?, que los seres humanos seríamos como Dios. Si la Virgen María es Madre de Dios, quiere decir que la Iglesia Católica Romana está haciendo de María una diosa, ¿verdad?, afirmando lo que Génesis 3:5, ¿verdad?, dijo, ¿verdad?, cuando le dijo a Eva, no moriréis, al contrario, ¿verdad?, serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y esta blasfemia hace de María no solo un objeto de adoración, sino también la hace divina, pues si es así, tendría también que tener todos los atributos que Dios tiene en su persona. María es, para algunos, igual corredentora, salvadora, quizás también omnipresente, ¿verdad?, porque se aparece en diferentes partes del mundo, ¿sí?, lo cual no es un hecho comprobable, ¿verdad? Entonces, la segunda opción se puede demostrar en la Biblia que tanto María como nosotros somos descendientes de Adán y Eva, ¿verdad? Pues esta última es madre de todos los vivientes, ¿verdad? Génesis 3:20. Vamos rápidamente a Génesis 3:20, ¿verdad? Esto nos va a ayudar a entender por qué María no puede ser madre de Dios. Génesis 3:20. El nombre que Adán le dio a su mujer fue Eva, porque ella fue la madre de todos los vivientes. ¿Qué significa esto, que Eva fue madre de todos los vivientes? Significa que Dios ya no hizo ninguna creación especial, ¿sí?, en el que podamos apoyarnos para decir que María surge de una descendencia tal que se conservó sin pecado a través de generaciones, ¿verdad? Sigamos adelante. Sigamos con el otro dogma católico, quizá uno de los más importantes en la doctrina de la Iglesia Católica Romana. ¿Cuál es el argumento acerca del dogma de la Inmaculada Concepción de María? Según los teólogos católicos romanos, el dogma de la Inmaculada Concepción consiste en que la Virgen fue preservada, inmune de la mancha del pecado original. Desde el primer instante de su concepción. Sin duda esto es una herejía, una blasfemia. ¿Por qué? El relato de Génesis 6, ¿verdad?, nos habla acerca de cómo Dios vio
que todos los pensamientos del hombre, ¿verdad?, eran de continuo hacia el mal. Y entonces Dios decidió exterminar a toda la humanidad. Y solamente preservó a unas cuantas personas, ¿verdad? Unas cuantas personas de la cual estaba Noé. Noé, sus dos hijos, sus dos mujeres y la mujer de Noé, ¿verdad? Todos los demás fueron muertos o exterminados por el diluvio, ¿verdad? Así que no existe ningún linaje en el que podamos apoyarnos para aceptar que María fue preservada inmune de la mancha del pecado original desde el primer instante de su concepción, como un acto muy especial de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sus padres de ella descienden de Adán y Eva. Ellos dicen que por la singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, es decir, porque a Dios le dio, se le antojó hacerlo en atención a los méritos de Jesucristo, Salvador del género humano. Dice, y esta verdad fue proclamada como dogma de fe por el Papa Pío IX el 8 de diciembre del año 1854 en la bula Ineffabilis Deus. Ineffabilis Deus. El día de la Inmaculada Concepción de María fue declarado formalmente el 8 de diciembre de 1854 por el Papa Pío IX, como ya dijimos, quien, después de haber recibido peticiones de distintas universidades del mundo, se congregó en la Basílica de San Pedro en Roma y realizó el anuncio. Noten, después de haber recibido peticiones de distintas universidades del mundo, se congregó en la Basílica de San Pedro en Roma y rezó. Quiero decirles que no es de maravillarse o de que esto no sea posible, pues es la Iglesia Católica Romana quien tiene un gran poder, ¿sí?, en todo lo que es el área de la educación, ¿verdad? Hay muchas universidades jesuitas, católicas, ¿sí?, donde tiene mucha influencia, y no es raro que haya recibido peticiones de distintas universidades del mundo, ¿verdad?, donde le pedían que a María se le fuera considerada como inmaculada, ¿verdad? Por eso, dice la Iglesia Católica Romana, declaramos que la doctrina que dice de que María fue concebida sin pecado. ¿Cómo? Concebida sin pecado. Puede concebirse a un ser humano sin pecado, proviniendo de un vientre con naturaleza pecaminosa, sin la intervención del Espíritu Santo. Y dicen ellos, es una doctrina revelada por Dios. ¿Esto será cierto? ¿Fue revelada por Dios? Porque de ser así, entonces Dios se contradice. La palabra de Dios dice, toda alma que pecare esa morirá. El único ser especial y en el cual
hubo un acto divino, que es la encarnación, fue solamente en Cristo Jesús, a través del Espíritu Santo. No hay otro acto como ese. Si así fuera, entonces Dios no tendría que haber utilizado a María o su vientre para poder traer a nuestro mundo a un ser divino, ¿verdad? Si así fuera. Pero si fue concebido en el vientre de una mujer que comparte con nosotros nuestra naturaleza, es porque Dios tenía un propósito muy especial. Ya el apóstol Pablo, en su epístola a los Filipenses, capítulo 2, nos dice cómo Jesús vino a este mundo, cómo dejó su divinidad y no se aferró a ella. Ahí en el capítulo 2, versículo 5, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dios tenía un propósito muy especial al tomar la vientre de María, no de una mujer inmaculada, como nos quiere hacer creer la Iglesia católica romana, a la mayor parte del mundo, sino Dios quiso que Jesús naciera en una vientre de una mujer regenerada, ¿verdad? Una mujer fiel a Dios. En eso consiste que es una mujer o fue una mujer muy especial, la Virgen María. En eso consiste, en que era una mujer piadosa, una mujer fiel a Dios, pero su naturaleza era la misma que la de nosotros. Leo otra vez lo que dice la declaración. Declaramos que dice la doctrina que dice María fue concebida sin pecado original. Es doctrina revelada por Dios y que a todos obliga a creerla. ¿Cómo? A todos obliga a creerla como dogma de fe. Dijo ante más de 200 obispos, embajadores y miles de fieles presentes. ¿Se acuerdan de la cita que leímos al principio? Que se encuentra ahí en Daniel 7:25. Vamos rápidamente allá, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra de Dios? Blasfemará contra el Altísimo y quebrantará a sus santos y hasta intentará cambiar los tiempos y la ley, pues serán entregados durante un tiempo y tiempos y medio tiempo. Se le ha permitido a la Iglesia Católica Romana
se le ha permitido por 1260 años proféticos blasfemar en contra de Dios, cambiar los tiempos y su ley, ¿verdad? Sigue diciendo, el dogma de la Inmaculada Concepción, también conocida como Purísima Concepción, es una creencia del catolicismo que sostiene que María, madre de Jesús, a diferencia de todos los demás seres humanos, no fue alcanzada por el pecado original, sino que desde el primer instante de su concepción estuvo libre de todo pecado. Sin duda esto es una gran mentira que tiene que ver con las blasfemias de Satanás ahí en Génesis capítulo 3. ¿Verdad? Serás como Dios, conociendo el bien y el mal, no morirás. ¿Verdad? Lo anterior no se puede demostrar bíblicamente, a menos que consideremos la teología católica romana en cuanto a la naturaleza humana de Jesucristo, que es la misma de los protestantes prelatsarios y que consiste en que Jesús asumió la naturaleza humana antes de la caída de Adán y Eva, lo cual nos llevaría a una herejía mayor. Primera de Juan 4:2. ¿Qué dice Primera de Juan 4:2? Vamos rápidamente a la Biblia. Primera de Juan 4:2. Sencillamente dice, en esto conocer el Espíritu de Dios. ¿Tiene la iglesia el Espíritu de Dios? Se ve que no. ¿Por qué? Porque la palabra dice, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Tiene entonces la iglesia, ¿qué cosa? El espíritu del anticristo. Y esta teología que tuvo su mayor auge y que aún hoy muchas iglesias protestantes, pero sobre todo la católica, es introducida prácticamente a partir de los años 50, ¿verdad? Se hizo mucha propaganda para poder infiltrar esta nueva teología acerca de la naturaleza humana de Jesucristo, ¿verdad? Con el fin de justificar el dogma católico de la Inmaculada Virgen María, ¿verdad? Sin embargo, por más que forcemos la razón, no encontramos ningún elemento que nos haga dudar de la interpretación bíblica correcta, pues no solo está la evidencia bíblica de Génesis acerca de la transgresión de la ley, ¿verdad? Génesis 3:20 y 5:2, ¿verdad? Vamos a Génesis 5:2. Es una cita que en lo personal a mí me interesa mucho que quede en su mente, ¿verdad? Pues después de que Adán y Eva pecaron y fueron expulsados, ellos no habían tenido descendencia, sino hasta después de que fueron expulsados, ¿verdad? Leemos en el capítulo 1, ¿verdad? Versículos 27, ¿verdad? De Génesis 1. Y Dios creó al hombre a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer lo creó, ¿verdad? Pero ya después de que fue expulsado tanto Adán como Eva del jardín del Edén por su desobediencia,
por haber pecado contra Dios, ¿verdad? Pecado es transgresión de la ley de Dios, ¿verdad? Pecado es transgresión de la ley de Dios. ¿Qué dice el versículo 2 del capítulo 5 de Génesis? Los creó hombre y mujer y los bendijo. El día que fueron creados le puso por nombre Adán. Y luego el versículo 3, Adán vivió 130 años y engendró un hijo. ¿Y cómo lo engendró? A su imagen y semejanza. ¿Sí? A partir de ahí, todos los seres humanos ya nacen con la imagen y semejanza de los padres. Es decir, ya nacen con una naturaleza caída, una naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Adán y Eva fueron creados santos, ¿sí? Por después de transgredir la ley de Dios, ¿sí? Perdieron ese atributo. Fueron destituidos de la gloria de Dios, como dice el apóstol Pablo. Entonces tenemos todos los postulados inspirados por el Espíritu Santo del apóstol Pablo, al menos en los capítulos 3, 5 y 7, acerca de la pecaminosidad humana, con la relación a que la Virgen fue concebida inmaculada desde su concepción por la gracia de Dios. Entonces el origen de sus padres tendría que ser de la misma naturaleza, situación que pondría la palabra de Dios en serios problemas. ¿Sí o no? En serios problemas. Vamos ahora con la perpetua virginidad de María. ¿Cuál es su argumento? Otra vez los teólogos católicos romanos están convencidos de que el dogma de la perpetua virginidad consiste en que la Madre de Dios conservó plena y perdurable su virginidad, es decir, fue virgen antes del parto, en el parto y perpetuamente después del parto. Interesante esta afirmación, ¿verdad? Ninguna mujer que tenga un marido, un esposo, ¿verdad?, que tenga relaciones sexuales, ¿sí?, puede permanecer virgen, ¿verdad? La orden de Dios es que tanto el hombre como la mujer se reproduzcan, fructifiquen, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, herencia de Jehová son los hijos, corona de los viejos son los nietos, ¿verdad? No es bueno que el hombre y la mujer estén solos. Además de que el apóstol Pablo, ahí en 1 Corintios 7, pone toda una tesis acerca del por qué no es bueno que la mujer y el hombre se separen. 1 Corintios 7, al hablar de los problemas matrimoniales, miren lo que dice. En cuanto a los temas de que ustedes me escribieron, dice a la iglesia de Corintio, lo mejor para los hombres y mujeres sería no tener relaciones sexuales, ¿verdad? Pero por causa de la inmoralidad sexual, cada hombre debe tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo. El marido debe cumplir el deber conyugal con su esposa, lo mismo que la mujer con su esposo. La esposa ya no tiene poder sobre su propio cuerpo, sino su esposo, y tampoco el esposo tiene poder sobre su propio cuerpo, sino la esposa. Si esto se lleva a cabo, y así es, una mujer no puede permanecer perpetuamente virgen, ¿verdad? Dice, no se nieguen el uno al otro, a no ser por algún tiempo mutuo de consentimiento, para dedicarse a la oración, pero vuelvan luego a juntarse, no sea que Satanás los tiente por no poder dominarse, ¿verdad? Entonces, Pablo
al hablarle a la iglesia de Corintio, ¿sí? Al hablar de los problemas matrimoniales que había en esa iglesia, presenta estos principios, y aunque dice, no los dice Dios, los digo yo, pero también a mí me inspira el Espíritu Santo, ¿verdad? Así que es imposible esto, ¿verdad? La pregunta es, ¿puede esto confirmarlo la Biblia? ¿Es esto parte de la Inmaculada Concepción de la Virgen María? ¿Es esto un mito pagano, como lo demuestran las investigaciones de otras diosas como Isis, Astorate, Istar, Venus, Afrodita? ¿Verdad? Si argumentan bíblicamente lo que dice el profeta acerca del nacimiento como una señal de que Jesús, el Hijo de Dios, iban a ser a través de una virgen, ahí en Isaías 7:14, esto sin duda no es suficiente, y estarían sacando de contexto esta cita, pues ahí Dios le habló al pueblo de Israel con el propósito de estimularlos para que permanecieran fieles durante los años de crisis que sobrevendrían en el futuro. Dios creyó conveniente proporcionar seguridad de que Él estaría con ellos, ¿verdad? Que Él estaría con ellos. ¿Quién es Dios con nosotros? Jesús, ¿verdad? La siguiente cita que leemos en Mateo 1:25 nos da una clara respuesta, que la Virgen María no permaneció virgen sino hasta que José, su esposo, la conoció. Dice, pero no la conoció hasta que dio luz a su hijo primogénito. A su hijo primogénito, ¿verdad? Si tuvo un hijo primogénito, quiere decir que tuvo más hijos. Y si tuvo más hijos, no se conservó plena y perdurablemente su virginidad, ¿verdad? Así que dice, y le puso por nombre Jesús. ¿Quién era su primogénito? Jesús. Ahora, la palabra conocer se utiliza como eufemismo para referirse al sexo o al coito. Una mujer que conoce a un hombre ya no es virgen. Esto se puede verificar en la Biblia, por ejemplo, en Números 31:17. Números 31:17. Dice, matad pues ahora a todos los varones entre los niños, matad también a toda mujer que haya conocido varón carnalmente, ¿verdad? ¿Qué más? En Génesis 19:5. Génesis 19:5. ¿Qué dice la palabra de Dios? Génesis 19:5. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Aquí nuevamente utilizan la palabra conocer, ¿verdad? Lo mismo en Jueces 19:22, 24 y 25. Se lo voy a dejar de tarea para que las estudien. También se describen con el término conocer, ¿verdad? Ahora, Jesús tuvo hermanos carnales, ¿verdad? La Biblia dice entonces que María
dio luz a su primogénito. Ahí Mateo 1:25. Quiere decir que Jesús tuvo hermanos carnales. De acuerdo con el registro bíblico, Jesús sí tuvo hermanos y hermanas. La Biblia menciona a lo menos 4 varones, Santiago, José, Simón y Judas, e indica que tuvo al menos 2 hermanas, de acuerdo a Mateo 13, 54 y 56, y Marcos 6, 3. Vamos a Marcos 6, 3 por lo menos para poder comprobar esto. Marcos 6, 3. ¿No es el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él, ¿verdad? Y se escandalizaban de él, ¿verdad? Todos eran biológicos de José y María, la madre de Jesús, Mateo 1:25. Y lo que es más, la Biblia dice que Jesús era el primogénito de María, es decir, su primer hijo. Esta expresión indica que ella tuvo más de un hijo, Lucas 2:7. La palabra griega para hermanos es adelpoi. Sin duda, esto entra en contradicción con el dogma católico romano y la iglesia ortodoxa, inclusive en algunos protestantes como Lutero, John Wesley y uno de los fundadores del metodismo, Juan Calvino, quien creía en esa posibilidad de que María permaneciera virgen, debido a que para él el argumento bíblico no era concluyente. Esto nos advierte como Iglesia Adventista del Séptimo Día que muchas denominaciones tienen doctrinas en común con la Gran Babilonia. Esto de la Inmaculada Concepción de María y de María siempre virgen nos puede llevar del paganismo al dogma, ¿verdad? En un estudio realizado por algunos teólogos reconocidos y comentadores como Un surco en la sombra, afirman de la metamorfosis que se dio entre el paganismo y el cristianismo al ser unificado como religión única. Existen desde hace tiempo claras pruebas de esta abominación, y esto se puede comprobar históricamente, pues las naciones paganas guardaban culto y adoración debido a que estas diosas les ayudaban en el amor, ¿verdad?, sexual y la guerra, y de la vida y la fertilidad. En las siguientes imágenes podemos ver a la diosa Isis pagana en la antigüedad y la Virgen María en la actualidad, ¿verdad? También en esta imagen podemos ver la evolución de la diosa Isis, de la egipcia, la romana y finalmente la actual. Para algunos investigadores, la forma lingüística de Astoret tiene sus raíces en la diosa acadia babilónica Istar, de donde proviene el nombre de Esther, Esther 2, 5 y 7. Istar era la diosa babilónica del amor sexual y la guerra y de la vida y la fertilidad. Se asocia con el planeta Venus y con la constelación de Virgo, y por eso se dice que ella, que es la diosa eterna y siempre virgen. Ahora, Samiramis y Tamuz. En la región cananea, Acera, conocida también como el título de Reina del Cielo, se relacionaba con el dios El, con Baal y Astarte. El y Acera son los dioses engendradores, de los cuales saldría Baal, dios del sol, la lluvia y la guerra. Él era representado como un toro, pero Baal como un becerro. Esta familia divina estaba ligada a los ciclos solares y lunares, a las estaciones y a las cosechas. Pero el culto a la diosa madre o reina del cielo puede ser trazado a la historia de la reina de Babel, Semiramis, y su ilegítimo hijo Tamuz, a quien hizo declarar Dios, y la reencarnación de su esposo Nimrod, de acuerdo a lo que dice Génesis 10, del 8 al 12.
La reina Semiramis creó todo un culto alrededor de su hijo Dios Tamuz y de ella misma. Luego el culto a la reina del cielo evolucionó a la adoración de Istar, diosa asirio-babilónica, cuya homóloga era la sumeria Emnana, también conocida como Ninana o reina del cielo, relacionada a la fertilidad, el amor erótico y a la guerra. Istar, aunque tuvo relaciones con muchos dioses amantes, incluso Tamuz, mantenía su virginidad y por eso también se le llama la siempre virgen, posiblemente por su relación astral con Venus, como la estrella de la mañana y la constelación de Virgo. Tanto Istar, diosa babilónica, Imna, diosa sumeria, Afrodita, diosa griega, y Venus, diosa romana, están ligadas al planeta Venus, la constelación de Virgo, al culto solar lunar. Recordemos que el planeta Venus aparece como una estrella tanto al amanecer junto al Sol como al atardecer junto a la Luna, y allí surge su adjetivo como reina del cielo. Pero una diosa menos conocida y no menos importante en el desarrollo histórico religioso del culto a la reina del cielo y al dios Sol es Tanit. Ella, al igual que el resto de las figuras divinas maternales, tuvo su origen en Mesopotamia, que es cuna de la idolatría mundial, y de allí pasó a Egipto y más tarde a algunas zonas de lo que hoy se conoce como España, Cartagena e Ibiza, y el antiguo reino de Cartago, donde se esparció por todas las costas del Mediterráneo. Tanit también se relacionaba con el culto al dios solar Baal. Los símbolos con los que se identifica a Tanit son la media luna, el disco solar, al igual que Isis, la paloma, luna, la granada, la fertilidad, y el león, la guerra, como vemos en la imagen siguiente, ¿verdad? Por último, todo este desarrollo histórico religioso nos lleva al culto a la diosa solar egipcia Isis, también llamada como sus predecedoras, como la diosa madre de los dioses y diosa de las pirámides. Su nombre egipcio era Ast, que se traduce como trono. El nombre de Isis proviene del idioma griego, como podemos ver en las siguientes imágenes. Isis y Horus, María y José. Isis es la hija de Ra, dios egipcio del sol, diosa de la fertilidad, diosa de la maternidad, la gran diosa madre y la gran maga. El culto a Isis fue ampliamente propagado y aceptado en la Roma precristiana. Este culto a Isis, la diosa madre o reina de los dioses tan popular en Roma, así como Diana en Éfeso, pavimentaron el terreno para que siglos después, bajo el Imperio Romano Cristiano, el clero católico elaborara con acrobacia teológica sus dogmas marianos, como la maternidad divina de María, en el concilio de Éfeso, en el año 431 después de Cristo, la virginidad perpetua de María, en el concilio de Letrán del año 649 después de Cristo, la Inmaculada Concepción de María en el Vaticano en el año 1854 después de Cristo, y la Ascensión de María en el Vaticano año 1950 después de Cristo. Como hemos visto, la declaración hecha o forjada por el Papa Pío IX junto con la Curia Católica Romana sobre la Inmaculada Concepción de María en 1854 tiene su milenaria trayectoria que nos lleva de vuelta a la cuna de las religiones idolátricas del mundo, ¿sí? Babilonia. Este antiguo culto a la diosa madre y a la reina del cielo ha tenido gran influencia y expansión a través de los siglos y a todas las naciones, llegando aún a permear e influir profundamente a lo que hoy conocemos como el cristianismo católico romano y aún el ortodoxo oriental. Y hemos visto la estrecha relación que hay entre el culto astral, Luna, Venus y Virgo, y el culto al dios Sol, que en él se resume todo, como bien lo describió el apóstol Pablo en su carta a los romanos. Echemos un vistazo a lo que Pablo dice en Romanos 1 del versículo 21 al 25. Miren, pues habiendo conocido a Dios, dice la palabra de Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino se envanecieron en sus razonamientos. ¿Ya?
ese mismo espíritu, o ese espíritu, tiene su origen en Satanás, ¿verdad? De modo que por su hermosura y perfección, por lo cual Dios lo había creado, llegado el momento, se envaneció en sus propios razonamientos y quiso ser como Dios, ¿verdad? Pareciera que el apóstol Pablo está hablando de ese espíritu satánico, ¿verdad? Al hablar no de Satanás, sino de los hombres que tienen su mismo espíritu. Sigue diciendo, y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Está hablando de la idolatría que ya se conocía para esos tiempos, sí, por civilizaciones antiguas como Mesopotamia, Egipto y otras naciones. Por lo cual también Dios, sigue diciendo él, Pablo, los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Por último, vamos al dogma mariano, Asunción a los cielos. ¿Cuál es el argumento de este dogma católico romano? De acuerdo a los teólogos, el dogma de la Asunción de los cielos consiste en que la Inmaculada Madre de Dios, siempre virgen, cumplido el curso de su vida terrena, fue subida en cuerpo y alma a la gloria celestial. Ese dogma fue proclamado por el Papa Pío XII el 1 de noviembre de 1950 en la Constitución Manifestus Themus Deus, en latín, Benevolissimo Dios. Es una constitución apostólica promulgada el 1 de noviembre del 50, con la que el Papa Pío XII definió el dogma católico de la Asunción de María en cuerpo y alma. Y con esto comprobamos por qué muchas iglesias protestantes han caído y pertenecen a Babilonia, ¿verdad? ¿Por qué son hijas de la ramera? ¿Verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Porque precisamente en esos tiempos se fomentó mucho la idea, o se cambió la idea acerca de la naturaleza humana de Jesucristo, que Jesucristo había sido concebido, ¿sí? Sin pecado, es decir, con la naturaleza de Adán antes de pecar, antes de caer, ¿ya? Según un experto en el Nuevo Testamento, existen algunos antecedentes o trazas de una tradición oral del segundo siglo sobre la asunción de la Virgen en la comunidad de Magdala por parte de unos familiares parientes descendientes de la Virgen de tendencia ebionita, en la celebración del Getsemaní, de la traslación de la gran pariente enterrada en ese lugar, en una gruta próxima a la gruta de la predicción de Jesús y del huerto de los olivos. Todo esto pudiera tener cierta verdad, ¿verdad? Pudiera tener cierta verdad, porque Satanás, sin duda, así como pudo hablar atrás de la serpiente, tiene el poder para poder hacer creer a las criaturas humanas que ciertas acciones
son llevadas o ejecutadas por orden de Dios, ¿verdad? Y aquí ya entra la cuestión espiritista, ¿verdad? Además, se intercalaban en la narración elementos teológicos de la tradición judía con otros de angelología que relacionaban la traslación de María con la de Enoc y Elías. Es lo que les comento, ¿verdad? Es lo que el comentario en donde estoy haciendo el paréntesis, ¿verdad? Esto puede ser hasta cierto punto es falso, definitivamente, pero a los ojos de algunas gentes pudiera ser cierto, porque Satanás tiene ese poder engañador, ¿sí? Para que puedan creer, ¿sí? que así fue, ¿verdad? Ya vimos en el desierto cómo Satanás trató de engañar al mismísimo Dios, al mismísimo creador de los cielos y la tierra, ¿verdad? No se extralimita, ¿verdad? Sigue diciendo este comentario: posteriormente los padres griegos y latinos de los siglos 4 al 7 fueron purificando, eliminando estos elementos, y así fundamentaron doctrinalmente la adoración de María como la doctrina que la presenta, ¿verdad? La Biblia, la palabra de Dios, el libro de libros, nos revela la forma gloriosa y por la gracia de Dios que algunos personajes que fueron llevados, ¿verdad?, al cielo, algunos sin ver la muerte como Enoc, el profeta Elías, y otros en ocasión de la ascensión de Cristo, Jesús nos Salvador y Redentor, a la morada del Padre Celestial. Pero es falso que la siempre Virgen e Inmaculada y Reina de los cielos haya sido trasladada al cielo por ángeles después de su muerte. No existe ninguna evidencia o registro bíblico que compruebe su asunción. El dogma católico romano fue proclamado por el Papa Pío XII en el año 50 en la Constitución por una supuesta revelación especial que le hizo Dios. Cita en su Constitución Magnificentemus Deus, en latín, benevolísimo Dios. Es una constitución apostólica promulgada en el mes de noviembre del año 1950 por el Papa Pío XII, donde definió el dogma católico de la Asunción de María en cuerpo y alma al cielo. Inclusive en nuestros días el Papa Francisco ha enfatizado en este dogma de la Asunción de la Virgen María al cielo en cuerpo y alma, una doctrina católica que está lejos de lo que realmente enseña la Biblia. Bergoglio pidió a María que interceda por los oprimidos y afirmó que ella fue llevada al cielo en cuerpo físico y que está junto a Jesús. Esas declaraciones las hizo con motivo de la fiesta de la Asunción Católica celebrada en el Vaticano. Es posible que aquí es donde se presente el mito de este dogma católico romano, pues pudiera tratarse de otra María, pues el catolicismo romano no es congruente con el testimonio de las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Ahora, me llama la atención que el Papa Francisco o Bergoglio, ¿sí?, le pide a María que interceda, ¿verdad?, siendo que la Biblia dice: todo lo que quisieres que yo haga, pedíselo al Padre en mi nombre, ¿verdad? No hay otro nombre dado bajo los cielos en el que podamos alcanzar la salvación que no sea el nombre de Cristo Jesús, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. Ahora, esta fiesta de la Asunción de María se conmemora los días 15 de agosto de cada año. La creencia católica de María que subió al cielo, y que algunos creen que no sufrió una muerte física, aunque la toma de notas de la católica americana dice que la Escritura no da cuenta de la Asunción de María al cielo. El Papa dice que ella fue la primera en creer en el Hijo de Dios y es la primera en haber sido elevada al cielo en cuerpo y alma. Bergoglio afirmó que María fue la primera que celebró en los brazos del Hijo de Dios y es la primera en haber sido recibida por sus brazos para ser introducida en el reino eterno
del Padre. Sin embargo, Mike Hedlund, del Ministerio Proclamar el Evangelio en la ciudad de Plano, Texas, dijo que esta afirmación no es bíblica. Y estamos totalmente de acuerdo. Ahora, si hablamos del sepulcro de María, la iglesia del sepulcro de María está en el Valle de Cedrón, en las cercanías de Jerusalén. Es, según la antigua tradición eclesiástica de los cristianos ortodoxos, un lugar donde fue puesto el cuerpo de María, madre de Jesucristo. El sepulcro se encuentra a los pies del Monte de los Olivos, cerca de la Basílica del Getsemaní. En el lugar se construyó una iglesia en el siglo IV que fue reconstruida de nuevo por los cruzados en el siglo XII, después de que Saladino la destruyera durante la conquista de Jerusalén. La cripta no fue dañada y se conserva desde entonces, dado que María también es honrada en el Islam. La iglesia actual es greco-ortodoxa, apostólica y armenia, si bien también se le permite venerar a ortodoxos coptos, a asirios ortodoxos y a etíopes ortodoxos. Por medio de una empinada escalera tras la fachada se puede descender a la tumba. Además, también se encuentran en el mismo sitio las tumbas de sus padres Joaquín y Ana y su marido José. Vamos a concluir este tema que es un poquito largo, pero que es necesario de vez en cuando profundizar acerca de todo esto, pues es muy importante para todos aquellos que creen en el Evangelio eterno de Jesús. De acuerdo como hemos dicho, que los teólogos católicos romanos interpretan el Nuevo como una verdad revelada por Dios y como tal directamente propuesta por la Iglesia a nuestra fe. La revelación, fuente del dogma, da a conocer la enseñanza divina en su propio concepto. Tal es la primacia de Pedro y de sus discípulos y como consecuencia la infalibilidad pontificia, la cual es falso, pues Dios, el Señor, no hará nada sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Amos 3:7. Sin duda se trata de una adoración pagana que empieza a ser utilizado ese término a partir del siglo XVI por los cristianos para referirse específicamente a los romanos que creían en otros dioses. El mito guadalupano o mariano, según el país donde se encuentre la gran ramera, ha alcanzado una enorme fe, creencia y confianza y fervor en la Iglesia Católica, donde periódicamente el papado visita a cada pueblo o país para vigilar que se cumplan las órdenes y se lleva a cabo los planes de quien le dio el poder y la autoridad, Apocalipsis 12:13 y 13:1, como parte del conflicto de los siglos entre Dios y Satanás, en el cual este último pretende la adoración del mundo, el cual ha ofrecido todo tipo de placeres, prosperidad, comida y dinero en abundancia, casas y palacios, reinos y gobiernos, si postrados le adorasen. Mateo 4:9. La bestia, como es nombrado en el libro de Apocalipsis 13, es el medio por el cual la serpiente antigua, llamada Satanás, su adversario, es quien ha aceptado lo que Jesús en el desierto despreció, Mateo 4, del 8 al 9, el cual se sienta en el trono de Satanás y se hace llamar vicegerente de Dios, dando a entender que él tiene las llaves del reino, Mateo 16:19. Pero Elena G. de White, una escritora cristiana, en su libro Deseo a todas las gentes, página 381, afirma que las llaves del reino no son las que abren las puertas del cielo, sino que son propiamente las palabras de Cristo. Quien tiene la palabra del Señor, sin duda, tiene abiertas las puertas del cielo. Pero nadie puede pasar al reino del cielo sin haber pasado primeramente por el reino presente de la gracia divina, de acuerdo a lo que dice Juan 3 y 5, ¿verdad? Donde Jesús le dice a Nicodemo que nadie podrá entrar al reino de Dios si no nace de nuevo, si no nace del Espíritu y del agua. Desde hace mucho tiempo, esa fe falsa en la Virgen María,
como en sus apariciones, que tienen que ver más con el mito o el espiritismo, como el caso de la Virgen de Fátima, del 13 de mayo de 1917 en Portugal, al cual se le apareció a 3 pastorcillos, y posteriormente hubo 5 apariciones más, además de las que comentan que se han visto en el Vaticano, en México y en diferentes partes del mundo. Sin duda, este es uno de los más grandes engaños de Satanás que ha introducido en la Iglesia Católica Romana, quien se define como la Iglesia Universal y que tiene más de 1.285 millones de fieles, que comparado con la población mundial de 7.9 billones, representa alrededor de un 17% de creyentes y fieles en la Iglesia Católica, siendo América, África y Europa donde se concentra la mayor parte de los fieles católicos. Por eso es muy importante que el pueblo de Dios atienda y dé el tercero y cuarto mensaje el tercer mensaje de Apocalipsis 14, versículos del 6 al 12, ¿verdad? Vale la pena leer este mensaje, ¿verdad? Porque de ello depende el avance del cumplimiento de las profecías que tienen que ver con el fin de la gracia, ¿sí? Que tiene que ver con la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Y vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le dijo, siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones el vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel le siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también verá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Con esta cita profética, y que debe ser predicada en estos tiempos como parte fundamental de nuestro trabajo misionero, de nuestro trabajo para Dios, ¿sí? Terminamos. Ojalá y con la ayuda de Dios este mensaje pueda ser escuchado, ¿sí? Por muchos, y podamos salir de la gran Babilonia, ¿verdad? Que el Señor les bendiga. Hasta pronto.